Estamos acompañados por Cristian Salas, él es ex procurador anticorrupción, que nos va a ampliar justamente este tema. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y a su disposición para cualquier consulta. Muy bien, ¿se puede o no se puede cambiar esta disposición ya dada por el Poder Judicial? Es posible, en realidad hay una regla en el proceso penal que es que toda medida coercitiva, impedimento de salida, detención domiciliaria, prisiones preventivas, etcétera, son provisionales. Pueden variar durante el avance del proceso. Y en este caso, la defensa del expresidente Alejandro Toledo, ya con prisión preventiva en ejecución, puede solicitar al juez que varíe esa medida y coloque otra menos gravosa, como podría ser la detención domiciliaria, si es posible que lo pueda solicitar, pero cumpliendo ciertos requisitos. Justamente, ¿cuáles son esos requisitos que se tendrían que presentar, sustentar ante el juzgado para que se pueda variar? Porque hay unos principios muy importantes que cumplir. Efectivamente. ¿La idea cuál es? Tanto para la prisión preventiva como para la detención domiciliaria, los requisitos son los mismos. Es decir, tiene que haber elementos probatorios que vinculen gravemente al procesado con la comisión del delito, que en este caso lo hay. Tiene que haber una prognosis de pena, es decir, un pronóstico de pena futuro mayor a 4 años, que por los delitos imputados en este caso lo hay. Tiene que haber peligro procesal. ¿Cuál es la única diferencia? Que ante el pedido de detención domiciliaria, la defensa tiene que justificar por qué el procesado no puede mantenerse en la prisión. Y esto tiene que ver con temas de edad, temas de salud. Es decir, la defensa tendrá que no solo justificar que el procesado está enfermo, no basta con eso. Tiene que justificar por qué esa enfermedad no puede ser tratada en el establecimiento penal. ¿Por qué necesita estar fuera? Tiene que estar interno en una clínica, tiene que estar interno en su casa, etcétera. Esa justificación es lo que torna en especial esta medida. Ahora, lo que ha señalado su defensa de familiares también del expresidente es que él padece de cáncer, ¿no? Y esa sería una de las partes de lo que usted señala, uno de los argumentos para poder solicitar este tema de la variación. Y también habla sobre el peligro de fuga y la obstrucción a la justicia, ¿no es cierto? ¿Considera que dentro de todo este proceso calificaría o no calificaría con estos requisitos? Bueno, ahí tenemos primero que esperar qué es lo que presenta la defensa, porque hasta ahora la defensa no ha sacado un documento formal, médico, exhibido, ni en prensa, ni mucho menos en el juzgado, porque creo que hasta hoy no ha presentado esta solicitud. Pero ese documento tendría que detallar qué tipo de enfermedad es, en qué zona de la integridad física del procesado se encuentra, cuál es el nivel de la enfermedad, en qué estado se encuentra de avance, qué tratamiento requiere. Esa información la tiene que justificar la defensa. Ese informe, que va a ser un informe de parte, o sea, son los médicos de Alejandro Toledo los que van a emitir ese informe, se corre a traslado a la Fiscalía. Y la Fiscalía lo que hace es evaluar ese informe con los médicos oficiales, los médicos legistas. Y estos emiten otro informe. Ambos informes tienen que ser evaluados por el juez. Eso de un lado. Reitero, no basta con acreditar la enfermedad. Alberto Fujimori tiene también cáncer, pero eso, el solo hecho de que tenga cáncer no hace que él salga de prisión. Tiene que justificarse que el sujeto, enfermo y todo, no genera peligro. Es decir, no hay riesgo de que se fugue y no hay riesgo de que entorpezca la actividad probatoria. Y ahí está la principal barrera que yo veo al planteamiento de Alejandro Toledo. O sea, claro, por el tema de cómo se ha desarrollado este proceso de extradición, todo lo que él ha presentado también a la justicia norteamericana, ¿no? Varios recursos para poder paralizar este proceso. El peligro procesal en el caso de Alejandro Toledo no juega a favor de él, porque hay peligro de fuga. El hecho de que desde 2017 no haya querido ponerse a disposición de la justicia, se haya opuesto férreamente al procedimiento de extradición, incluso en la última fase, en la fase ya de ejecución, ni siquiera de debate de extradición, sino solo de ejecución del mandato de extradición, puso 1000 trabas y demás recursos dilatorios. Y a eso le sumamos algo grave, que es que Alejandro Toledo ha expuesto a nivel internacional y en el propio proceso de extradición que no confía en las decisiones judiciales del Perú, que considera que el Perú tiene un sistema de administración de justicia tan arcaico, tan politizado, inferior a otros estándares, incluso de otros países cuestionados,
y que no confía. Eso repercute terriblemente en el peligro procesal. ¿Por qué? Porque un juez analiza eso como un desacato a la autoridad. Y dice, si yo emito una decisión, este señor fácilmente va a alegar persecución política y no va a acatar las decisiones que yo estoy adoptando bajo ese argumento. Por tanto, peligro procesal. Ahora, en cuanto al peligro de fuga, porque hay que acreditar también que él que está establecido en un país, en un lugar, ¿no es cierto? Y él justamente en el control de identidad dio una dirección de su vivienda en Camacho La Molina, y precisamente esa vivienda está incautada, ¿no es cierto?, por Pronavi, y ahora la Fiscalía está solicitando de que 8 propiedades vinculadas al expresidente pasen ya a poder del Estado. ¿Cómo queda ese tema? Efectivamente, el Código Procesal Penal establece para calificar el peligro de fuga ciertos criterios. Y dice, a ver, juez, para que tú digas si una persona tiene o no, genera o no peligro de fuga, considera arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, entre otros datos más. Arraigo domiciliario, Alejandro Toledo, no. Todos estos 6 años ha estado viviendo en Estados Unidos. En el Perú tiene propiedades a su nombre, pero que son materia de incautación. Es decir, él no está viviendo ahí. Arraigo familiar, su esposa y su hija viven en el Perú, no. Arraigo laboral, ¿trabaja en el Perú? No. ¿Sigue trabajando en el extranjero? No, es un jubilado, él mismo lo ha dicho. Entonces, al carecer de arraigos, existe peligro de fuga. Entonces, como que no cumple los requisitos. Efectivamente. Este último requisito, reitero, el del peligro procesal, va en contra de Alejandro Toledo. Y creo que es uno de los más importantes, ¿no? Es básico, porque es el que determina si se le da o no el arresto domiciliario. Claro, para que el proceso pueda continuar. Y justamente hablando del proceso, en la audiencia de control y acusación se ha hablado precisamente de que se va a replantear la acusación por parte del fiscal Domingo Pérez, de que hay que esperar 18 meses mientras se desarrollan todas esas audiencias. ¿Cómo es que viene este proceso en cuanto al control de acusación, para que nos explique un poco de todo lo que sigue? Primero, hay que partir aquí. Lo siguiente, para que la sociedad tenga esto claro. Los casos Lavallato, los casos donde se investiga los actos de corrupción promovidos por Odebrecht en diversos gobiernos, son casos complejos, casos que vinculan incluso crimen organizado. Es por ello que las investigaciones han demorado tanto. 36 meses de investigación, son 3 años. Las etapas de control, el caso, por ejemplo, Yantumala, ha demorado años. Control de acusación. El caso que ahora está todavía en marcha, que es el caso del tren eléctrico. El caso Cócteles, en el caso del Partido Fuerza Popular, que represento. O sea, se demoran mucho, ¿por qué? Por la cantidad de procesados, por la cantidad de delitos, por la complejidad del caso. En el caso de Alejandro Toledo, en el caso específico de la Interoceánica, el caso es complejo. No es solo Alejandro Toledo el que participó en esa trama de corrupción, hay varios funcionarios de proinversión y demás. Entonces, esto va a tomar un tiempo y es importante que la sociedad lo tenga claro. No es que se esté dilatando, hayan quedado en el olvido estos casos. Estos casos están avanzados, pero toman su tiempo necesario para hacer un adecuado control. Y en el caso puntual de Alejandro Toledo, lo que no podría en este caso descartarse de prima facie sería la imputación por colusión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si uno recuerda el caso Odebrecht o el caso Lavallato, esta figura era esencialmente una organización criminal de empresas extranjeras brasileras que captaron funcionarios no solo en el Perú, sino en varios países de la región. ¿Para qué? Para hacerse de contratos millonarios. Entonces, estos funcionarios, ¿qué hicieron? Utilizaron todos sus poderes y facultades para viabilizar esos proyectos, como la Interoceánica, para darles contratos, concesiones y demás. Y a partir de ahí se genera el delito de colusión. Claro, aquel funcionario que se pone de acuerdo con el interesado para favorecerlo en un proceso de contratación. Claro, porque precisamente los delitos que se le imputan al expresidente es colusión, luego viene tráfico de influencias y lavado de activos. Pero en cuanto a colusión, también su defensa legal, el abogado Roberto Su, ha señalado de que él no habría cometido este delito porque no ha estado coludido con Jorge Barata para poder hacer el tema del recibimiento de las coimas y las licitaciones públicas que se le otorgó a esta empresa brasileña. Esa es la posición de la defensa. La Fiscalía tiene otra hipótesis, ¿no? La Fiscalía tiene la hipótesis de que era Alejandro Toledo quien se puso directamente de acuerdo con Jorge Barata, quien incluso se reunió aprovechando una cumbre en el extranjero con Barata, quien incluso le cobraba utilizando frases bastante burdas y incluido groserías, diciéndole paga Barata, ¿no? O sea, la tesis de la Fiscalía es contraria a lo que la defensa plantea. Entiendo que la defensa está diciendo, ¿cómo me pruebas eso? ¿Cómo puedes corroborar eso? Bueno, eso ya será materia del juicio.
Claro, porque también lo que se dice es que, si bien es cierto, el presidente en ese entonces no tuvo interferencia directa, es lo que señala, porque estuvieron implicados otros funcionarios, ¿no? Pero usted también señala de que la intervención es indirecta. Esto es importante, ya es un tema de tipicidad. El sujeto activo, que es lo que llamamos el autor en el delito de colusión, es un sujeto activo especial. ¿Qué significa? No es cualquier persona, tiene que ser funcionario público, pero además que tenga vinculación directa o indirecta con el proceso de contratación. Es un sujeto activo especial, no es cualquiera. En el caso de Alejandro Toledo, en el caso de los presidentes regionales, en el caso de los alcaldes, hay una intervención indirecta y eso ya la jurisprudencia lo ha desarrollado. Por tanto, ¿es posible que el titular de una entidad se pueda coludir con un empresario para beneficiarlo en un proceso de contratación? Por supuesto que sí, nuestra jurisprudencia ya ahí así es bastante clara. Y en estas audiencias que se están desarrollando, que empezó ayer precisamente la audiencia de control de acusación, ¿es necesario que asista el expresidente de la República a estas audiencias? Al control de acusación no, porque es un control meramente formal. Se analiza acá, el juez analiza si la acusación tiene los requisitos exigidos por la norma, identificación de los acusados, imputación concreta, específica, elementos de convicción individualizados, medios probatorios ofrecidos por delito y por cada imputado, etcétera, etcétera. Es un análisis formal que se hace. Las defensas en esta etapa deducen excepciones por atipicidad, como la que nuestro colega está planteando. Él va a decir, el sujeto activo en este delito no se da por estas razones. La Fiscalía lo contradice, el juez evalúa. Es un debate muy formal, muy técnico. La etapa de control de acusación no es para ver si Toledo es inocente o culpable. Es una etapa que simplemente sirve para verificar que la acusación cumpla con los requisitos legales y autorizar el paso a la siguiente etapa, que es el juicio oral. Recién en el juicio oral, otro juez es el que resuelve el fondo, actúa la prueba y sentencia, pero ese es en la siguiente etapa. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que sigue, no? Porque tenemos al expresidente ya en Barbadillo cumpliendo sus 18 meses, pero ¿cuándo podremos ver este proceso que continúa? Ahora estamos en la audiencia de control de acusación, pero ¿cuándo llegaremos al juicio oral? Sí, no hay plazo para el desarrollo de la audiencia. La audiencia de control de acusación dura lo que requiera el caso en sí, ¿no? Hay otros casos, Lavallato, que están durando 2 años incluso, entonces va a demorar de acuerdo a la cantidad de procesados, de acuerdo a la cantidad de hechos, de acuerdo a la cantidad de elementos probatorios que se están ofreciendo, de acuerdo a los incidentes que se van generando, nulidades, excepciones, pedidos de sobreseimiento, etcétera. Entonces, el tiempo en realidad va a requerir lo que el juez necesite. Entonces, en un caso de esta naturaleza, pues no menos de 1 año, ¿no? Ahora, el expresidente en entrevistas anteriores a cadenas internacionales también ha precisado de que a él se le extradita, se le manda a prisión preventiva y se le sigue un proceso solamente por hechos o por dichos de Jorge Barata, más no por pruebas. Bueno, es un argumento de defensa, hay que respetarlo, pero objetivamente, si nosotros analizamos la información pública que circula sobre el caso, no son solo dichos de Barata. O sea, el caso de Alejandro Toledo es uno de los pocos casos donde los funcionarios de Odebrecht reconocen haber dado coima. Son pocos los casos donde estos reconocen que han dado coima. En el caso, por ejemplo, de Fuerza Popular, Odebrecht ni Barata reconocen haber dado coima. O sea, ahí hay una gran diferencia. Pero además, aquí tenemos la declaración corroborada de una persona allegada a Alejandro Toledo, que es Maiman. En el caso de Maiman, ya fallecido, claro, él se acoge a la colaboración eficaz y él proporciona toda la ruta del dinero y la estructuración que se desarrolló para el traslado de la coima y del dinero. Todo eso no está en dichos, todo eso está también en documentos. La Fiscalía ha logrado construir documentalmente toda la ruta. ¿Eso es un dicho? No. Ya ahí salimos del mundo, del ámbito de la versión, salimos para aterrizarla en el ámbito de la corroboración. Pues todo es el tema de la ruta del dinero, ¿no es cierto? Que es clave. Y en este caso, Toledo, tenemos un caso bastante completo. Coima Odebrecht, Ecoteva. ¿A dónde llegó a parar la coima?
el caso Ecoteva es complemento perfecto del caso Lavallato. Muy bien, sin duda es un caso que todavía va a tomar su tiempo, como usted dice, que no se está retrasando, sino que está cumpliendo los plazos que requiere este tipo de Debido procesos. proceso. Respetemos el debido proceso y se va a llegar a la justicia, sin duda que sí. Muy bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, que nos habló sobre el tema del caso Toledo, si se puede o no se puede cambiar esta medida dada ya por el Poder Judicial de prisión preventiva, y ahora lo que se busca es que se cambie por arresto domiciliario.